Bienvenidos una semana más a Karateka. Hoy es otro de esos días en el que el protagonista del vídeo no es mi Ateca, sino la Ateca de uno de mis seguidores, en esta ocasión la Ateca de Abdul, una Ateca de 2018, 1.5 gasolina, quien hace poco me comentó que había decidido mejorar el sonido del coche, no el de dentro, sino de fuera. Para ello vamos a instalar el B-Sound, que es esto que tenemos aquí, en el tubo de escape, con el que vamos a conseguir un sonido potente y agresivo que aumentará las sensaciones al volante y las ganas de conducción. En el vídeo de hoy vamos a escuchar el sonido antes de la instalación. A continuación veríamos el proceso de la instalación del programa Sensi de B-Sound, que ya veis es muy fácil, y después escucharemos el sonido final. Antes de empezar, os tengo que decir que el B-Sound es compatible con los vehículos de gasolina del grupo Volkswagen. La instalación es bastante fácil, pero como nosotros no tenemos el local adecuado, lo que puedo hacer con el Sensi, como he comentado, del B-Sound. Este dispositivo está hecho de acero inoxidable, de alta calidad, y con un recubrimiento de pintura negra protectora. Además, el sonido se puede regular por esta rozadera que tenemos aquí, como lo veremos, incluso dejando el sonido de serie si queremos. Hay que comentar que este dispositivo no está homologado, con lo cual, de cara a pasar la ITV, bueno, hay gente que lo ha pasado simplemente silenciando el dispositivo, pero lo ideal sería desmontarlo. Es muy fácil y es recomendable desmontarlo porque se pase el ITV. Vamos a ver. Bien, os voy a explicar un poco en qué consiste el componente B-Sound. Como podéis apreciar, tiene una abrazadera adicional en el medio que simplemente desplazándola se puede ver las aperturas en ambos laterales por las cuales se evacuará el gas de escape. Entonces, vosotros mismos en este caso, si queréis un sonido más deportivo, lo podéis abrir al máximo, evacuando el máximo de gas de escape disponible, o irlo cerrando poco a poco a vuestro gusto, incluso llegando a tapar por completo en el caso de que queráis titular, pues como en un escape convencional de serie. Bueno, vamos a ver ahora cómo suena antes de hacer el cambio de B-Sound. Cuando quieras. Podéis apreciar, aquí está la pieza original, está justo después del catalizador y antes el tramo intermedio. Entonces, simplemente sería esta pieza, este componente original, que consta de dos tuercas de 13 milímetros hexagonal, ¿vale? Entonces, lo que va a hacer B-Sound en este caso se va a colocar justamente después de esta, en la misma posición, y evacuaremos el gas de escape antes de que circule por los silenciadores. De esta forma obtendremos un sonido mucho más deportivo. Entonces, simplemente es aflojar las dos tuercas. Y acto seguido, cuando esté ya las dos tuercas aflojadas, con un destornillador de punta plana, haremos palanca para que acabe ya de descliparse. Y simplemente será coger y ponerla hacia un lado y extraerla por el tubo. Y lo bueno, al fin y al cabo, que como está justo después del catalizador, en lo que es el sistema de contaminación, de emisiones y partículas, se cumple, porque es un vehículo gasolina, y el sistema anticontaminación de partículas es el catalizador. Entonces, justo después tenemos los silenciosos, y únicamente la función que tienen es absorber el sonido y tener un sonido más controlado que cumpla las emisiones de contaminación acústica. Pues veis que se queda ahora mismo un poco más clapado. Están las dos tuercas aflojadas, pero se quedan justo. ¿Ves la chapita que se quedan clavadas? Sí. A eso me refería, simplemente se desclava, produce por un lateral y desde aquí está de palanca, ¿ves? Ya está fuera una, ahora falta la otra. ¿Ves? Ya está, listo. Entonces ahora simplemente sería coger y desplazar la pieza original, se pone un lateral, se levanta un tubo y se extrae por el otro. Ya está, pieza original, listo, fuera. Entonces ahora simplemente es coger e introducir el B-Sound, ¿vale? Siempre tienen que estar los logotipos y las aperturas hacia los laterales de esta posición. Y simplemente sería unirlos. Entre los dos tubos se introduce. Si enfocas por aquí verás
que siempre tiene que quedar un tubo o ambos tubos asomados unos milímetros, ya por seguridad, porque al fin y al cabo esto es la metáfora que siempre explico cuando cogéis un lápiz y tú coges y pones las puntas y haces presión en los extremos, si tú quieres doblarlo lo puedes partir, ¿verdad? Pues cuanto más unido está, menos probabilidad hay de que se parta la pieza, que nunca se ha partido, pero si hacemos las cosas bien debería estar así puesto. Entonces, ya está, simplemente sería coger y apretar las dos tuercas de arriba, primero una, fijando este lado, y cuando esté fijado ese lado, se fija este. Se mueve un poquito más, y gracias a los silent blocks que tenemos, que son apenas estas de plástico, nos deja un poquito más de juego y podemos ajustar más los dos tubos. Ahora apretamos, ¿no? Ya está. Sí, ahora simplemente es apretar. Primero la de una, nos fijamos bien que esté un par de milímetros dentro de las aperturas, ambos tubos, y ya está, apretar. Lo más importante aquí es que las aperturas estén hacia los laterales. Porque si se deja hacia arriba, el gas de escape incide hacia el habitáculo y puede molestar más el sonido, tal. Al fin y al cabo tenemos lo que es la chapa térmica de protección, que absorbe todo lo que es la temperatura y el gas. Entonces lo repele automáticamente. Y luego más a más, con el flujo de aire que circula debajo del coche, se evacúa todo sin ningún problema. Entonces, simplemente agitas un poco, ¿ves? Y por la misma vibración tiene que irse cerrando. Te las aprieto bien porque estos al fin y al cabo te tienen que dar igual a ti. Te importa la del medio, que es con la que podrás regularlos. ¿Vale? Está de puta madre. Ahora simplemente será coger y apretarlo. Abierto a tope, ¿no? ¿Lo vas a dejar? Exacto, yo dejo abierto al tope, ¿te parece? Yo lo recomiendo siempre al principio, una semanita o dos, y veis cómo funciona, ¿sabes? Y dice, vale, pues una demasiado, afloja un poquito más. Y va poco a poco aflojándolo, ¿sabes? Y ya está. Y dice, le he pillado ahora mismo el sonido que más me gusta. Pero verás que el sonido no es tan exagerado, sino que es un sonido grave, gordo, profundo, pero no escandaloso. Pues ya está. Te va a encantar, verás. Bueno, vamos a grabar la reacción de Artur. Bueno, a ver. Y bien, ya para acabar os traigo una sorpresa. B-Sound nos ha obsequiado con uno de sus dispositivos. Lo que vamos a hacer va a ser sortearlo entre los socios. ¿Y qué tenéis que hacer para ser socios de Canalateca? Os lo dejo explicado en la descripción, pero básicamente es pagar 1 euro al mes, con lo cual podéis acceder no solo a este, sino a todos los sorteos que mensualmente hacemos entre los socios. Y si no queréis ser socios, os dejo aquí abajo un código de descuento con el cual podéis obtener un 10% de descuento en la compra de B-Sound a través de su página web. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.